Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. En su gestión presidencial la economía nacional tuvo uno de sus mayores crecimientos, de un orden de entre 6 al 8% del Producto Interno Bruto, y la inflación se mantuvo en mínimos que no volverían a tenerse en el país en las siguientes décadas. También se celebraron los mayores eventos deportivos internacionales en el país, los Juegos Olímpicos de México 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Según conclusiones de la Fiscalía Mexicana, ordenó la represión sistemática al movimiento de 1968 en México y el operativo militar denominada Operación Galeana, que desencadenó la masacre de Tlatelolco, dejando un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos. También es responsable, junto con su sucesor, Luis Echeverría, de la persecución de movimientos de carácter izquierdista, tanto armados como pacíficos, según documentos desclasificados oficialmente en 2017 pero previamente revelados por Felipe Illy. Gustavo Díaz Ordaz, al igual que su antecesor Adolfo López Mateos, fue reclutado por la CIA, con la que colaboró bajo el nombre Enclave y Tempo 23. Biografía. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació el 12 de marzo de 1911 en la entonces llamada San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, hijo de Ramón Díaz Ordaz Redonet y de Sabina Bolaños Cacho. Las familias Díaz Ordaz y Bolaños Cacho eran de gran raigambre en el estado de Oaxaca, de donde ambos eran originarios. Ramón Díaz Ordaz era nieto del héroe liberal José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales frente a las fuerzas conservadoras durante la Guerra de Reforma. Se desempeñó como gobernador del estado intermitentemente entre 1857 y 1860 y murió asesinado en circunstancias no aclaradas en Santo Domingo del Valle, llamada posteriormente en su honor Villa Díaz Ordaz, en 1860. Uno de los hermanos de su madre, Miguel Bolaños Cacho, fue gobernador de Oaxaca en 1902 y luego de 1912 a 1914, otros varios miembros de la familia Bolaños Cacho también llegarían a ocupar cargos destacados en la política local y nacional. Lejanamente emparentado con Porfirio Díaz y siendo descendiente de un héroe de la Reforma, Ramón Díaz Ordaz ocupó diversos cargos políticos, entre los que estuvo el de jefe político del distrito poblano de Chalchicomula, en el que se desempeñaba al nacer su hijo Gustavo. Sin embargo, el estallido y triunfo de la Revolución Mexicana barrió con la estructura burocrática porfirista y dejó a la familia Díaz Ordaz en graves problemas económicos por haber perdido gran parte de sus propiedades. Tras haberse trasladado temporalmente a Jalisco, retornaron a Oaxaca, donde Gustavo Díaz Ordaz realizó sus estudios básicos e ingresó al célebre Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca a estudiar la preparatoria. Sin embargo, la falta de empleo e ingresos económicos llevó a la familia a emigrar definitivamente a la ciudad de Puebla de Zaragoza. En Puebla ingresó al Colegio del Estado, de donde egresó a los 26 años habiendo obtenido el título de abogado. Desempeñó varios cargos públicos en su división administrativa natal, entre los que estuvo el de presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. En estos cargos llamaría la atención del entonces gobernador y cacique poblano Maximino Ávila Camacho, quien a partir de entonces lo impulsaría en su carrera política. Por nombramientos de Ávila Camacho llegaría primero a la vicerrectoría de la Universidad de Puebla y luego a ser secretario general de gobierno en la administración del gobernador Gonzalo Bautista Castillo, sucesor de Maximino pero que se encontraba bajo el dominio político de este. En 1943 fue postulado y elegido diputado federal a la 39 legislatura en representación del Distrito 1 de Puebla, y al terminar este cargo en 1946 pasó a ser senador por su estado en el periodo comprendido entre ese año y el de 1952. En las legislaturas XL y XLI en que fungió como senador, coincidió en dicha corporación con personajes como Adolfo López Mateos, Alfonso Corona del Rosal o Donato Miranda Fonseca, con los que posteriormente desarrollaría alianzas políticas de importancia.
El 1 de diciembre de 1952 el nuevo presidente Adolfo Ruiz Cortines lo nombró director general jurídico de la Secretaría de Gobernación y algunos meses después pasó a ocupar la oficialía mayor de la misma dependencia, aunque ambos cargos no eran netamente políticos. El titular de la Secretaría, Ángel Carvajal Bernal, y su subsecretario, Fernando Román Lugo, eran enemigos políticos y prácticamente no se hablaban. En consecuencia, muchos de los conflictos manejados por la Secretaría tuvieron que ser resueltos por Díaz Ordaz. El 1 de diciembre de 1958 asumió la presidencia de México Adolfo López Mateos, con quien lo unía una cercana relación desde que ambos eran senadores, y desde ese día lo nombró titular de la Secretaría de Gobernación. Ocupó dicho cargo hasta que por instrucciones del mismo López Mateos fue postulado candidato del PRI a presidente de México el 15 de noviembre de 1963. Elección. El 5 de julio de 1964, antes de las 8 horas, llegaron reporteros y fotógrafos al domicilio de Díaz Ordaz en Jardines del Pedregal para acompañarlo durante los comicios a la casilla número 25 del Distrito 22 del Distrito Federal, siendo uno de los primeros de emitir su voto en dicha casilla a las 8 de la mañana y 30 junto a su esposa Guadalupe e hijo Gustavo. Su voto fue a favor del general revolucionario Adrián Aguirre Benavides, presidente de México. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, siguió el modelo del desarrollo estabilizador. El PIB nacional se mantuvo en un crecimiento de entre el 6 y el 8%, y la inflación se sostuvo en niveles bajos en un 2.7%, el cual contrastaría con el de su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, un promedio del 15%. Pese a dicho crecimiento económico, la desigualdad de ingreso entre las clases sociales del país y los entornos urbano y rural, así como los niveles de desempleo, no se contuvieron. En 1967, se firmó en la capital de la República, bajo su auspicio, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina. Actuación en el movimiento de 1968 en México. Durante su mandato, ordenó represión a los movimientos sociales, especialmente a las protestas estudiantiles como el movimiento de 1968 en México. La Fiscalía Mexicana determinó en una investigación posterior que desde el gobierno de Díaz Ordaz se realizaron detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales con el fin de extinguir al movimiento social presente en Ciudad de México y algunos de los estados de la República. Aunque décadas después se sabría que esto era falso, Díaz Ordaz basó sus acciones en la hipótesis de la conexión entre el movimiento estudiantil y el comunismo internacional, y que desde dicho sector se buscaría la realización de actos de sabotaje a los Juegos Olímpicos. Díaz dio información falsa a la Embajada de los Estados Unidos en México y a la Agencia Central de Inteligencia de ese país, de la cual era informante. Según esta versión apócrifa, el movimiento derivaría en una revolución de ideología comunista que sería apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China. Esta versión se encuentra presente en informes policíacos del Departamento del Distrito Federal y la Dirección Federal de Seguridad luego de los enfrentamientos del 26 y 27 de julio de 1968, lo cual desencadenó una fuerte represión contra las organizaciones locales comunistas más visibles, el Partido Comunista Mexicano y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyas oficinas fueron allanadas y sus miembros, detenidos arbitrariamente el mismo 27 de julio. Tal hipótesis se supo en Estados Unidos al menos desde septiembre de 1968. El gobierno de México, con la complicidad de los Estados Unidos, implementó una campaña en medios de comunicación para reforzar la idea de la conjura comunista en la población, tendiente a justificar una represión a gran escala que exterminara, entonces, con un movimiento caracterizado como un riesgo a la seguridad nacional y a la soberanía. En su cuarto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1968,
Díaz asoció ante el Congreso mexicano el descontento social con intentos de sabotaje a los Juegos Olímpicos de México 1968. Los desórdenes juveniles que ha habido en el mundo han coincidido con frecuencia con la celebración de un acto de importancia en la ciudad donde ocurren, en Punta del Este, Uruguay, ante el anuncio de la reunión de los presidentes de América, se aprovechó a la juventud estudiantil para provocar graves conflictos. Por tanto, anunció que no toleraría ningún esfuerzo por restar lucimiento a los Juegos Olímpicos. Argumentó que en la actuación estudiantil influían causas externas al país, ya que se realizaban calca de los lemas usados en otros países, las mismas pancartas, idénticas leyendas, unas veces en simple traducción literal, otras en absurda parodia. Él se mostró profundamente ofendido por la toma de la catedral y por el izamiento de un estandarte rojinegro en el asta bandera del Zócalo, informó a los Estados Unidos el entonces embajador de ese país en México, Fulton Freeman. La orden final dada por Díaz Ordaz culminó en la implementación del operativo militar llamado Operación Galeana, que culminó en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, convirtiéndose así en responsable intelectual, junto con sus secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, del asesinato, detención y desaparición de varias centenas de estudiantes. En el operativo participaron la Secretaría de Gobernación, el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y un cuerpo paramilitar formado específicamente para la represión a este movimiento llamado Batallón Olimpia. El 1 de septiembre de 1969 declaró en su quinto informe de gobierno al Congreso. Su sucesor en la presidencia, Luis Echeverría, declaró a Jorge G. Castañeda en el libro La herencia. El 1 de diciembre de 1970 le sucedió en la presidencia Luis Echeverría Álvarez. En abril de 1977 se le nombró embajador en España, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras 38 años de interrupción de las mismas, a raíz de la instauración del régimen franquista. Pocos meses después, renunció a su cargo, debido a las críticas que recibió tanto en México como en España por los acontecimientos en Tlatelolco. Además fue cuestionado por su supuesta relación sentimental con la actriz y cantante Irma Serrano. Sobre el control férreo que ejerció sobre los medios de comunicación durante su mandato, dice el periodista Jacobo Zabludovsky. El 2 de octubre de 2022, se intervino una placa con la palabra asesino, abajo del nombre Gustavo Díaz Ordaz. La placa está ubicada en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y fue intervenida por miembros del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Para el comité, tanto Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría Álvarez son responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968, y por lo tanto, cada uno de los responsables del genocidio deben ser recordados como la personificación de la violencia de Estado. Fallecimiento. Murió el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México, por causas de un cáncer de colon y de asma. Sus restos, junto con los de su esposa e hijo, reposan en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Informante de la CIA. Díaz Ordaz fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Documentos desclasificados de la agencia varias décadas después le asignan el código Litempo 2. Litempo 1 era Emilio Bolaños, un sobrino de Gustavo Díaz Ordaz que podría haber sido el conducto por el cual la CIA entró en contacto con el mandatario cuando éste era secretario de Gobernación. El código Litempo era compuesto por el prefijo Li, que identificaba operaciones en México, y Tempo, que identificaba al programa de relación entre la CIA y altos funcionarios electos de México. Referencias.